No, Orozco. Así se apellida, Orozco. Ah, para la guitarra. Este señor José Luis Orozco es del país segundo con la población segunda más grande de hispanohablantes de los Estados Unidos. Así va. Paz. Oh, espera. Paz. Queremos paz y libertad en este mundo. Otra vez. Paz. Queremos paz y libertad en este mundo. Otra. Paz. Queremos paz y libertad en este mundo. Ahora en inglés. Peace. Peace. We want peace and liberty. And liberty in this world. In this world. Peace. We want peace and liberty in this world. Paz, paz, queremos paz y libertad en este mundo. Peace, peace, we want peace and liberty in this world. Para los niños de todo el mundo queremos paz y libertad. For the children of this world, we want peace and liberty. Paz, queremos paz y libertad en este mundo. Peace, we want peace and liberty in this world. Para los inmigrantes de ambos Nogales, queremos paz y libertad. For the migrants of both Nogales, queremos paz y libertad. Paz, queremos paz y libertad en este mundo. Peace, peace, we want peace and liberty in this world. Para los que siguen justicia, queremos paz y libertad. For those who seek justice, we want peace and liberty. Paz, paz, queremos paz y libertad en este mundo. Peace, peace, we want peace and liberty in this world. Ahora a capela. Paz, queremos paz y libertad en este mundo. Aplausos para ustedes. ¿Alguien no quiere escuchar las palabras? Nada más quiere cantar toda la vida. Hay mucho que decir. Mucho que decir todavía. Pues muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Por quienes no me conocen, soy Johanna. Soy la directora de Iniciativa Kino para la Frontera. So for those of you who don't know me, my name is Joanna Williams. I'm the Executive Director of the Kino Border Initiative. Y yo vengo en representación de Kino porque no queremos hospitalidad nada más dentro de nuestras 4 paredes en el albergue.
sino que creemos que puede haber un mundo y una sociedad de hospitalidad. I'm here because we don't just want hospitality within our four walls, but we want to be a society and a world of hospitality. Y aquí estamos, ¿por qué estamos aquí? Pues venimos de muchas partes, venimos de toda América Latina y el Caribe, desde Venezuela, desde Colombia, desde México, El Salvador. Venimos de todo Estados Unidos. We're from all of Latin America, we're from all of the US, we're from Ohio, we're from Chicago, we're from Pennsylvania, New York, California, de todas partes. Y estamos aquí porque somos hermanos. Voltea a ver a la persona a su lado. Es tu hermano, es tu hermana. We are here because we are brothers and sisters. And we are here because we have governments and societies that are not respecting the fact that we are brothers and sisters. We're here because our governments are choosing to pass cruel policies that inflict harm and create suffering here at the border. Estamos aquí porque nuestros gobiernos están pasando políticas que nos hacen sufrir aquí en la frontera, que no respetan el hecho de que somos hermanos. Estamos aquí conmemorando el tercer aniversario del título 42. 3 años de sufrimiento, de exclusión, de expulsiones y de gente buscando cómo sobrevivir aquí en Nogales. It's been 3 years of Title 42, 3 years of suffering and expulsions and exclusion. Pero las políticas anti-inmigrantes y las políticas racistas y en contra de la protección no empezaron ni terminan con el título 42. El gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México han colaborado muy de la mano para excluir a la gente antes del título 42. Y la administración de Biden ya está planeando la fase después del título 42. Una prohibición en el acceso al asilo que no nada más nos va a impedir de entrar por la puerta, sino que va a resultar en sus deportaciones hacia los lugares en donde van a enfrentar peligro, el mismo peligro que la gente ha estado viviendo. These policies didn't begin and won't end with Title 42. The U.S. and Mexican government have been working closely together, collaborating to come up with anti-asylum and anti-immigrant policies. The Biden administration is already preparing policies for after Title 42. An asylum ban that will not only prevent people from starting the asylum process in the U.S. like it is right now, but will actually deport people, have their cases result in removal orders so that they're deported to the very countries and the very violence that they're fleeing. Y nosotros estamos aquí hoy porque está secretaria mayor, que es aquí a unos kilómetros en el otro lado del muro, el secretario del Departamento de Seguridad Interna. And we're here because Secretary Mayorkas, the Secretary of the Department of Homeland Security, is just a few kilometers away on the other side of the border. Y él decidió no venirse aquí a escucharnos. Pero vamos a hacer que él nos escuche. He decided not to come here and listen to us, but we are going to make sure that he hears our voices. ¿Y qué queremos decir al secretario Mayorkas? We say, decimos, we say, decimos, estamos aquí porque no tenemos que vivir en este mundo de crueldad, de racismo, de exclusión. Estamos aquí porque creemos que otro mundo sí es posible. We are here because we believe that there is another way. We are here because we know we can live out hospitality in our communities. We have the capacity to welcome, and we just want the government to give us a chance to live out that capacity. Y estamos aquí, al final de cuentas, porque Dios nos invitó a estar aquí. De una u otra forma, nos ha llamado a este momento, a esta hora, en este lugar. El Espíritu Santo nos ha traído. Y Dios sigue con nosotros. And we're here because God has invited us here. So we want to take a moment to open in prayer. Entonces queremos tomar un momento para abrir nuestro espacio en oración.
Dios Todopoderoso y amoroso, sentimos tu presencia aquí. Loving God, we feel your presence here. Sentimos tu presencia en nuestros hermanos y hermanas que nos rodean. We feel it in the brothers and sisters that surround us, y en los que nos acompañan desde la distancia, and those who accompany us from a distance. Dios, somos un pueblo que estamos sufriendo. We are a suffering people, God. Pero confiamos que tú conoces nuestro sufrimiento, que a través de tu Hijo, Jesucristo, has vivido ese sufrimiento hasta entregarse en la cruz por nosotros. We know that through your Son, Jesus Christ, you deeply know our suffering, even to crucifixion. Dios, pedimos que nos consueles en ese sufrimiento, pero también nos liberas de esta opresión. Console us, God, in this suffering, but also liberate us from this oppression. Dios, en tu palabra dices que quieres que tengamos vida y vida en abundancia. Ayúdanos a ser agentes de esta vida a través de nuestra hospitalidad y a través de nuestras acciones. God, you say in your word that you want us to have life and life abundantly. Help us to be agents of that life through our hospitality and through our actions. Y toca los corazones de los gobernantes de los países en la región, incluso Estados Unidos y México, para que nos permitan vivir vida en abundancia. And please touch the hearts of of authorities in the U.S. and in Mexico, so that we might be able to have that life in abundance. Eso lo pedimos en tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les comenté que nos están acompañando de todas partes de Estados Unidos y también de otras fronteras. Entonces me es un gran gusto pasar la palabra a un gran amigo que estuvo aquí en Nogales, de hecho, hace varios años, pero ahora está apoyando a los migrantes en la frontera de Texas y Tamaulipas, por ahí por Matamoros y Reynoso. So I said that people are joining us from all over the U.S., and that includes the other border regions. And it's my great honor to welcome a good friend to the stage who used to be here in Nogales many years ago, but is now accompanying migrants in the RGV Valley and at the Texas-Mexico border. Entonces, acompáñenme a dar la bienvenida al Padre Brian Strausberger. So please welcome Father Brian Strausberger. Buenas tardes. No los escucho bien. Buenas tardes. Así es, muy bien. Yo soy el Padre Brian Strausberger. Soy un sacerdote jesuita de la provincia Centro y Sur de los Estados Unidos, trabajando en la frontera con migrantes en el extremo oeste en la diócesis de Brownsville, Texas. For the Migrant Ministry of Jesuits in South Texas, we visit migrant shelters and camps on both sides of the border, where we celebrate Mass, even if it's on a folding table under a shade tent, and we bring humanitarian aid like baby wipes and powdered milk for young children. Como jesuitas hablamos de la importancia de ponernos en los márgenes y fronteras del mundo para acompañar a los más necesitados. Por eso estamos aquí. What more appropriate place to be than the border, where migrants find their efforts to seek safety and opportunity blocked and stalled by towering walls and by even more daunting border policy. Hay muchas cosas que dificultan el camino de los que llegan a la frontera. Our ministry is motivated by the words of Pope Francis, who writes in Evangelii Gaudium that the worst discrimination which the poor suffer is a lack of spiritual care. And yet, he notes, the great majority of the poor demonstrate a special closeness to their faith. En mi trabajo me inspira la fe de los migrantes y como su fe es una fuente de esperanza y que les da la fuerza necesaria para seguir adelante. I think about Jose, a 9-year-old boy from Honduras who wears a cross around his neck, one of his most prized possessions that he brought with him on the journey. He volunteered to be our altar server at the masses we celebrated at Casa del Migrante in Reynosa, Mexico, treating that role with great reverence and importance. Con mucho orgullo, el niño José nos ayudó como monaguillo en nuestras misas
en su albergue, mientras que él y su familia esperaban y esperaban para poder entrar a los Estados Unidos. Afortunadamente, después de una larga espera, lograron cruzar. Jose and his family were granted limited permission to enter the U.S., and now Jose is starting religious education at his local parish in the U.S., where I know he will be a great contribution to the local faith community. La política fronteriza de los Estados Unidos sigue retrasando y excluyendo a familias como la de Jose y como muchos de los aquí presentes. As our laws continue to delay and exclude families like Jose's and those gathered here, I find myself concerned by the proposal to basically funnel all asylum access through the smartphone app CBPOne. Ya hemos visto muchos problemas con la aplicación de CBPOne, ¿verdad que sí? The app is basically being live tested on migrants as we speak, causing great amounts of stress and anxiety while revealing many of the limitations. For example, Jocelyn and Victor are a couple from Ecuador who volunteer every day in the kitchen of a Reynosa shelter to prepare food for fellow migrants. Well, Jocelyn's cell phone was stolen in southern Mexico, and Victor's became waterlogged when it fell in a gutter in mid-January. Without a smartphone, they have no way to schedule an appointment, aside from begging fellow migrants to spare their own phone for them to use. And they're not the only ones. He visto bastantes ejemplos de migrantes que no tienen teléfono o no tienen uno bueno. ¿Y qué pueden hacer? Con la aplicación en este momento su teléfono es su línea de vida. Y me preocupo especialmente por las mujeres embarazadas. I'm especially concerned about pregnant women. Many have traveled long distances and suffered discrimination and delays en route. Now they sit in shelters with their due dates approaching, and they log into this app every day in the hope of getting an appointment. They fill up in seconds like buying tickets to a Taylor Swift concert. El parto es un momento hermoso, pero con grandes peligros para la madre, el niño o la niña, sobre todo cuando la atención médica es inadecuada. Y así intentan todas las mañanas encontrar una cita a través de la aplicación, sabiendo que su fecha de parto se acerca rápidamente. I think about Rosalena, a 30-year-old pregnant woman from Haiti who had preeclampsia in her first pregnancy. Will she get an appointment in time to receive the care she needs for a safe birth for her and her child? This is a life issue. Our border laws and policies are delaying and threatening families like Jose's, couples like Jocelyn and Victor, and women like Rosalena. ¿Podemos imaginar otra forma? ¿Podemos tratar a los migrantes con los mismos valores que afirmamos defender como país? Could we welcome like Jesus? Creo que sí. I believe we could. I believe there is a better way. A way that includes restoring asylum for people seeking safety when fleeing situations of violence. A way that includes opportunities for the poor and vulnerable to come to the U.S. in a safe and orderly way that offers them access to opportunities that support their families and strengthen our country. A way that cares for the migrants already in our country, contributing to and enriching our society. Sin duda, podemos responder mejor para abrir caminos y ofrecer una verdadera bienvenida cristiana a quienes llegan a nuestra frontera, ingresen a nuestro país y contribuyen a nuestra sociedad. De hecho, tenemos mucha evidencia de que es posible, que sí es posible a través de las organizaciones y comunidades que cuidan y acogen a los migrantes. Communities both at the border and in the interior are already showing us the way forward. Like the staff and volunteers at the Humanitarian Respite Center of Catholic Charities in McAllen, Texas, where I live. They welcome migrants into the U.S. and treat them with dignity as they arrange travel to their destinations. Like the Dominican sisters and parishioners at San Felipe de Jesus Catholic Church in Brownsville, who welcome unaccompanied minors twice a week for songs, prayer, and a big piece of cake. Like Pretext Diego in Brownsville that offers ESL, citizenship classes, and a variety of other services for migrants and low-income families in the neighborhood. Lo que encuentro una y otra vez es una falta de voluntad política para crear caminos humanos y dignos para los migrantes. Pero lo que quiero decir es ven y verás. Conoce a los migrantes y escucha sus historias. When I continue to see an utter lack of political will to create humane, dignified pathways for migrants, what I want to say is come and see. Meet migrants. Hear their stories. And then let's come together to respond to the call of our faith to welcome like Jesus. We say, decimos,
Gracias, Brian. Migrantes unidos jamás serán vencidos. Migrantes unidos jamás serán vencidos. Unidos jamás serán vencidos. Migrantes unidos jamás serán vencidos. Muy bien. Eso. Le voy a invitar ahorita a Leslie, que nos acompaña, es una persona que ha estado aquí en Nogales durante varios meses. Y la voy a invitar a que pase enfrente para que comparte de su experiencia de migración. So I'm going to invite Leslie forward now. She's a migrant who's been here in Nogales for many months, for her to share about her experience of migration. Entonces, ayúdanos a darle una bienvenida a Leslie. We say, decimos, bienvenidos. Decimos, bienvenidos. Pásale, Leslie. Muchas gracias por estarnos acompañando aquí. Creo que somos pocos, pero unidos hacemos la fortaleza. Yo aquí ya tengo 6 meses sufriendo. Desgraciadamente, les digo, no es lo que nosotros, desde que salimos de nuestro país de origen, venimos viviendo. Desgraciadamente, la delincuencia, las personas malas hacen que uno huya de su país de origen. So good afternoon. It's good to be here with you. There's not many of us. There's few of us, but together we are very strong. And I'm here to share with you how I've been suffering here, the challenges I faced. Unfortunately, organized crime, the criminals, make it impossible for us to stay in our place of origin. Para mí ha sido una experiencia única, inolvidable, que jamás se me va a borrar de mi mente por todas las desgracias por las que desde que salí de mi país de origen he estado pasando hasta la fecha, la injusticia con muchísimas personas que no tienen corazón. Es muy cruel la vida. De todos modos, siempre hay que pedirle a Dios por uno, y pues ahorita le doy gracias a Dios que estoy aquí con vida, bien, que conocí el Kino, que es un lugar donde yo me he sentido acogida, que me han dado apoyo emocional y de todo un poco. Yo les agradezco. So this is an experience that is one of those experiences in life that you'll never forget, that'll never be erased from my mind. All of the challenges I've lived ever since I left from my place of origin, all of the people I've encountered that just didn't seem to have a heart. But I pray to God always for my journey, and I thank God that I'm here with life. I'm thankful for the Kino Border Initiative, for the support, emotional support that I've received from them, as well as the other support. Pues hoy aquí estoy acompañándolos, dando mi testimonio, pidiendo súplicas al gobierno que se compadezca de uno, que nos apoye, más que nada uno porque queremos correr con libertad, queremos sentir esa seguridad de que estamos tranquilos, felices. Les pido, les imploro que nos den esa oportunidad, más que nada también por los niños, porque acá no han tenido estudios. Es muy frustrante para nosotros ahorita lo de la aplicación, mucha injusticia. Para mí es como racismo el que pedir un celular bueno. Desgraciadamente no todos tenemos la posibilidad de tener como un internet, para tener para datos. Para mí también eso es mucha injusticia de parte del gobierno con esta aplicación. It's been very difficult here. The time that we've been here, especially for the kids, because the kids haven't had access to school, and for those of us who have been stranded for a long time, I'm asking for the U.S. government to hear us, for them to have compassion on us, for them to pay attention to us. I'm asking it from the depth of my heart, because it's very cruel the way that the system is right now. The application, I think for me, it's racist the way that the application is
being used because somebody has to have access to a good smartphone. They have to have money to be able to have internet, to pay for internet, and those are things that are out of reach for some of us. So I'm just asking from the bottom of my heart that the government would listen to us. Pues les pido a todos que tengan paciencia, más que nada, principalmente tener la fe, rezarle a Dios más que nada, porque para mí es Dios y mis hijos es el que me ha mantenido día con día sostenida, porque no ha sido fácil esta lucha. A mis hijos les ha tocado desgraciadamente ver la delincuencia, cómo terminó con su familia, con su padre, que yo digo que es injusticia, nadie se lo merece, pero así es esta vida, así somos ahorita los humanos. Hay muchas personas muy malas y pues yo les sigo pidiendo por su apoyo y que luchemos porque somos muchas familias. Yo acá he conocido muchísimas personas que vienen sufriendo. Muchas personas no saben leer. Para mí también es tristeza el ver que ellos no tienen una oportunidad de tener un buen celular, o la inteligencia con personas mayores que no saben cómo utilizar su celular. Y para mí eso es tristeza de ver muchas familias que sufrimos todos. Y pues seguimos luchando y esperemos en Dios y cambien todas estas normas para bien de todos, porque queremos justicia. So I invite you all to have patience and to have faith. This is difficult. This is a journey that requires much faith because I've suffered a lot. My kids have suffered a lot. Unfortunately, my kids themselves were witnesses to the harm that organized crime did to their family. The fact that it killed many family members, including their own father. That's something that my kids have witnessed and something that they continue to live with. And so it's difficult for us as a family. But I encourage you all to have faith, to not stop struggling. There's many of us families who are here who are in this struggle together. I worry about those who can't get access to a cell phone, or those who don't know how to read or write, or those who are older who maybe don't know how to use a cell phone. We need to stay together in this. We need to continue to struggle together. And I just hope that people will listen to us and listen to all the challenges we're going through, and that there might be justice. Pues les agradezco a todos y les pido que seamos humanos y veamos por nosotros los mexicanos, por de todas las nacionalidades, que no discriminen a nadie, porque todos tenemos un corazón, todos sentimos y pues todos queremos paz, más que nada, y libertad. So I thank you all, and I invite you all to just be human. We all just want to have peace, and we want freedom. We all have that in our hearts, and so let's just be human and get to that. Muchas gracias, Leslie. We say, decimos, migrantes unidos jamás serán vencidos. Migrantes unidos jamás serán vencidos. No somos 5, no somos 10, somos millones. Cuéntanos bien. No somos 5, no somos 10, somos millones. Cuéntanos bien. Muy bien, muchas gracias. Ahora quiero invitar a Yesenia, que pase enfrente para compartir. Adelante, le damos la bienvenida a Yesenia. Un fuerte aplauso para Yesenia. We say, decimos, we say, decimos, bienvenidos Yesenia, pásele, está difícil encontrar la escalera, está por acá. Y Yesenia es otra persona migrante que nos va a compartir de su experiencia de haber estado en Nogales. And Yesenia is another migrant mom who's going to share with us her experience of being in Nogales junto con su hija. Muy buenas tardes, compañeros migrantes.
pues nosotros también hemos venido sufriendo. Nosotros somos del estado de Guerrero y venimos buscando protección, porque pues como sabemos la delincuencia en toda la República Mexicana está muy fea. Y pues yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, pero lo estamos haciendo para buscar un mejor espacio, mejores condiciones de vida para nuestros seres queridos. Good afternoon to everyone. We also have come here struggling. We're from the state of Guerrero, and we had to flee the organized crime there because in many parts of Mexico it's very unsafe, and it's not easy. It's not easy to be on this journey or to find a safe place. But this is what motivates us. This is what we continue with. Nosotros hemos pasado, pues no es nada grato. Lo único que pedimos es libertad, mucha comprensión y mucha compañía de parte de nuestros compañeros de Kino, y les agradecemos todo lo que nos han apoyado. Le damos gracias por toda la comida, por todo lo que nos ha dado, y le pedimos a todas las personas que apoyan que no dejen de hacer eso, porque somos muchas familias que venimos pasando lo mismo. Y a la aplicación ahorita pues sí ha tenido sus fallas y le pedimos mucho. Estamos en la lucha del día a día. So we're very thankful here for the support that Kino has given us, for the food and the other support for us and for the many other migrant families. We would invite everyone to continue to support their work. And this application has been very difficult. Ever since it first started, or it was first launched, day after day I've been praying to God and trying to get an appointment on the application. But so far we haven't had any success in that. Y compañeros, no se rindan. Sé que es muy difícil, pero hay que seguir luchando y pedir mucho a Dios. Eso sería todo. So don't give up, my friends. Don't give up. I know it's very difficult, but continue to pray to God. That's all. Y le pedimos al presidente Biden que nos haga una mejoría para que nosotros dejemos de seguir sufriendo y poder hacer nuestro trámite. Muchísimas gracias. And we ask President Biden to improve the system so that we don't have to suffer so much, so that it's easier for us to access our process. Muy bien. We say, decimos, migrantes unidos jamás serán vencidos. Migrantes unidos jamás serán vencidos. Ahora les dije que somos de todas partes de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de algún estado que mencioné? Pennsylvania. Pennsylvania, sí. Pennsylvania está justo, casi al otro lado de Estados Unidos. Y hoy es un gran gusto invitar a Tina Marie, que está allá en Filadelfia, Pennsylvania, que nos comparte sobre cómo dan la bienvenida y acogida a migrantes allá. So Pennsylvania is on the whole other side of the United States, and it's my great pleasure to welcome Tina Marie to the stage, who's going to share with us about how from Pennsylvania and from Philadelphia they've been able to welcome migrants. Entonces ayúdame a darle la bienvenida. Hello, my name is Tina Marie Stoltz, and I'm the campus minister for the Winter Immersion Program and an adjunct theology professor at St. Joseph's University in Philadelphia. Hola, mi nombre es Tina Marie Stoltz, soy ministeria del campus del programa de inserción del invierno y una profesora de teología en la Universidad de San José en Filadelfia. For the past 7 years, I've been preparing and accompanying students to the U.S.-Mexico border and various parts of Latin America. Durante los últimos 7 años he estado preparando y acompañando a estudiantes a la frontera de Estados Unidos so they can humanize what's been politicized.
y varias partes de América Latina para que puedan humanizar lo que ha sido politizado. So they can encounter people affected by pushback and migration and the U.S.'s immigration system and learn directly from migrants. Para que puedan encontrar a personas afectadas por la migración, los factores que empujan la migración y el sistema migratorio de Estados Unidos y aprender directamente de ellos. While I hold these roles at St. Joseph's University, I'm also speaking on behalf of myself. I'm also a writer at the intersection of faith and justice and joy, but most importantly, I am a friend. Tengo todos esos roles en la Universidad de San José, pero yo estoy hablando por parte mía. Yo soy una escritora en la intersección entre la fe y la justicia y la alegría, pero más importante, soy una amiga. Migration isn't abstract facts, figures, and statistics. Migración no son datos o estadísticos abstractos. Migration matters to me personally because it impacts my friends, people I love. La migración me importa porque impacta a mis amigos, a la gente que amo. People I've danced with and cooked with and played a million rounds of cards with and poured my heart out to. Gente con quienes he bailado, he cocinado, he jugado cartas y a quienes les he compartido mi corazón. People who have offered me more cups of coffee than I could count, squeezed water into my eye when I had something random stuck in it, and let me sleep over their houses. Gente que me ha ofrecido muchísimas tazas de café, que han puesto agua en mis ojitos cuando tenía algo atorado allá y que me han invitado a dormir en sus casas. Philadelphia might be geographically distant from the border, but the injustices that plague our immigration system reach far beyond this checkpoint. Filadelfia puede ser que sea muy lejos geográficamente de la frontera, pero las injusticias que son parte de nuestro sistema migratorio alcanzan mucho más que esta garita y este detén. From deliberate attacks on people's right to seek asylum, to the lack of workplace protection, access to healthcare and housing, from racism and xenophobia, to the cost of finding and paying for a lawyer one can trust to take on an asylum case, Philadelphia holds that reality. Desde esos ataques sistémicos en el derecho a acceder al asilo, una falta de protección para la gente en sus lugares de trabajo, obstáculos al acceso a la atención médica y vivienda, desde el racismo, la xenofobia, el costo de encontrar y pagar a un abogado confiable para su caso de asilo, todo eso tiene Filadelfia. But Philadelphia is also a place of welcome. Pero Filadelfia también es un lugar de bienvenida. I am proud to live in a sanctuary city, a city that allows all its residents to receive a city ID. Yo soy orgullosa de vivir en una ciudad de santuario, una ciudad que permita que todos sus residentes reciban una identificación de la ciudad. When Governor Abbott sent 15 busloads of people as if they were pawns in a game, Philadelphia said welcome. Cuando el gobernador Abbott nos mandó 15 camiones llenos de gente como si fueran juguetes en un juego, Filadelfia dijo bienvenida. City officials and nonprofit organizations work together in true collaboration. I'm excited to live in a city with so many organizations that truly care. Los oficiales municipales y las organizaciones no gubernamentales colaboraron juntos. Soy orgullosa de vivir en una ciudad donde hay tantas organizaciones que realmente les importa la vida de las personas. What a relief to say to a friend, you can receive care at Puentes de Salud or Esperanza Health Center. Qué alivio poder decir a un amigo, puedes recibir atención médica en Puentes de Salud o el Centro de Salud de Esperanza. What a comfort to say, I don't have the answer to that, but let's call Juntos or let's call the new sanctuary movement. Qué consolación decir, yo no tengo la respuesta, pero le hablamos a Juntos o le hablamos al movimiento de santuario. What consolation to say, we can trust the lawyers at Highest or Catholic Social Services. Qué consolación poder decir, podemos confiar en los abogados de Highest o de servicios católicos de la comunidad. How grateful I am to be part of a church that I can say with the utmost assurance, come with me to St. Vincent's.
You will love our community. They'll welcome you in. Estoy muy agradecida de ser parte de una iglesia en la cual puedo decir con toda seguridad, vente a San Vicente, amarás nuestra comunidad y ellos le darán la bienvenida. Solidarity is not just a feeling of connection. Solidarity is the resounding, tangible message, I am with you. Solidaridad no es nada más un sentimiento de conexión. Solidaridad es un mensaje fuerte, concreto, de estoy contigo. When I met Louisa, we were instant best friends. Louisa built songs in the kitchen and uses broomstick handles as a microphone. Occasionally, she will use that same broomstick as a dance partner. She has radiant confidence and loves her 12-year-old son, Kevin, with a tenacity and tenderness that forced her to cross borders instead of subjecting him to gang violence. Cuando yo conocí a Luisa, nos hicimos amigas bien rápido. Luisa canta las canciones en su cocina y usa la escoba como un micrófono. De vez en cuando hasta baila con la misma escoba. Tiene una confianza que ilumina el cuarto. Y ama a su hijo de 12 años, Kevin, con una tenacidad y un cariño que le impulsó a cruzar fronteras para que él no fuera sujeto a la violencia por parte de las maras. In so many ways, she reminds me of Mary, the mother of Jesus. De muchas formas, ella me recuerda de María, la mamá de Jesús. I wonder if Mary ever gently clapped Jesus over the head with affection when he was fresh. Louisa does. Yo me pregunto si en algún momento María le haya cacheteado a Jesús con cariño, como cuando él le faltó el respeto. Luisa lo hace. I wonder if Mary ever left food out for Jesus. Louisa does, with his name scribbled on the foil. Yo me pregunto si en algún momento María dejaba comida para Jesús. Así lo hace Luisa, con su nombre escrito en el aluminio. Did Jesus constantly hug and hold his mother close? Kevin does. Jesús siempre abrazaba a su mamá, porque Kevin lo hace. When Louisa and I were preparing for her initial consultation with a lawyer for her asylum case, we came to the big question. Cuando Luisa y yo estábamos preparando su consulta con el abogado de su caso de asilo, llegamos a la gran pregunta. The one that asks why she fled to the United States. La pregunta de por qué se huyó de Estados Unidos. I'll never forget watching the tears fall from her eyes, recalling the pain of what happened and how she would have done anything to protect her son. Nunca se me va a olvidar ver las lágrimas caer de sus ojos, recordar el dolor de lo que sucedió y cómo haría todo para proteger a su hijo. Mary fled with her boy to Egypt and then followed him all the way to the cross. With a similar love coded in desperation, Louisa tracked through multiple borders, a river, and a desert with her son. María se huyó de Egipto con su hijo y luego lo siguió hasta la cruz. Y con el mismo amor, con un poquito de desesperación, Luisa cruzó varias fronteras, un río y un desierto con su hijo. Louisa said to me, I can only say that a mother's love overcomes any fear or wall that may arise. Luisa me dijo, yo solo puedo decir que el amor de una mamá supera cualquier miedo, cualquier muro que pueda existir. And I couldn't help but think that if Egypt had asked Mary why she was there at their border, Mary would have said the exact same thing. Y yo creo que si Egipto hubiera preguntado a María de por qué estaba en su frontera, María hubiera dicho exactamente lo mismo. The United States is better because Louisa and Kevin are in it. Estados Unidos es mejor porque Luisa y Kevin están allá. Kevin's soccer team is better because he plays. El equipo de fútbol de Kevin es mejor porque él es jugador. Philadelphia is a better city because Louisa contributes to our community. Filadelfia es una ciudad mejor porque Luisa aporta a nuestra comunidad. My life is better, full of music and joy and laughter because Kevin and Louisa are in it. Mi vida es mejor, llena de música, alegría y risas porque Luisa y Kevin están en ello.
From the time God was conceived, his whole life has been a question of who will welcome him in. Desde que Dios fue concebido, toda su vida ha sido una pregunta de quién le va a dar la bienvenida. Will Mary? ¿Será María? Will Joseph? ¿Será José? Will the innkeeper? ¿Será la del hotel? Will, ¿La del pasar? will the people of Egypt? ¿Será la gente en Egipto? Will his disciples? ¿Serán sus discípulos? Will we? Nosotros lo haremos. Yes, we can. Sí se puede. 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 Yes, we can. Sí se puede. We have. Lo hemos hecho. And we will. Y se podrá. Say welcome. Di bienvenida. Make friends. Y haz amigos. Thank you. We say. Decimos. We say. Decimos. Muy bien, muchas gracias, Tina Marie. Ahora le vamos a pasar la palabra a otro gran amigo de aquí. No tenemos muchos amigos, como se darán cuenta. Y que nos acompaña desde California, hacia el otro lado, de una parroquia jesuita en California, en San Diego. And now we'd like to welcome to the stage another great friend of Kino. Kino has many friends. Who's joining us from a parish in San Diego, California. Entonces, ayúdame a dar la bienvenida al Padre Scott Santa Rosa. So please help me welcome Father Scott Santa Rosa. Thank you, Joanna. Gracias, Joanna. Buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo estamos? Estamos aquí en este lugar tan significativo. Estamos aquí en este muro que representa la desilusión de tanta gente migrante. Pero a la vez expresa también nuestra esperanza, que sí, hay posibilidad en el futuro. My name is Father Scott Santa Rosa, and I come today from San Diego, California, with two of my Jesuit brothers. Venimos aquí a dar testimonio de los inmigrantes que están allá en California también, que tienen la misma lucha que ustedes aquí en Nogales, la misma lucha en El Paso, la misma lucha allá en otras partes de la frontera. We come here today because our faith requires us to be here. We certainly pray for migrants, and we certainly pray for just and humane immigration reform. But our prayers are empty if we are not willing to back our prayers up with action. Y por eso venimos aquí. Nuestras oraciones para la reforma migratoria y para los migrantes son vacías si no estamos dispuestos a venir y a levantar nuestras voces con nuestros gobernantes para demandar justicia para nuestros hermanos de Venezuela y para nuestras, están presentes. ¿Presentes? Muy bien. Nuestros hermanos de Nicaragua, de Michoacán, de otras partes de México, tenemos que poner nuestra fe en acción. And we have opportunities, especially for our friends at home who are watching this live stream, so that you too can put your faith in action. The first thing we can all do, of course, is pray and fast. Todos podemos orar y ayunar. Secondly, we've heard beautiful testimony about how places in the United States are receiving migrants. There is something in the Jesuit family of students and former students and parishioners called the Migrant Accompaniment Network. This network has received migrants in 29 cities throughout the United States. These are places who have received migrants and helped them to get on their feet, help them connect with family, help them pursue their American dream. La segunda opción es participar en la red migrante de acompañamiento que está presente. Hemos recibido en 29 ciudades de los Estados Unidos migrantes. And the third way we can put our faith in action, something our faith requires us to do, is to write our Congress members, our senators, all government officials who have a voice, so that we can actually make our country a more welcoming country, that we can live up
to the foundations of our country which has been built on immigration. There's a sign here that says, "Immigrants make America great again," and that is the truth. Immigrants make America great again. So we want to demand that our leaders return to those roots of welcoming the migrant. Queremos escribir nuestros congresistas y demandar reforma migratoria y leyes que dan asilo a gente que está huyendo por sus vidas. Pues esta es la parte más importante, es no solamente sentirnos bien por haber estado aquí, por haber cantado, por haber gritado, aunque nos gusta cantar y gritar, sino poner nuestra fe en qué? En acción. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Se puede, Venezuela? Muy bien, un aplauso fuerte, gracias. Pues muchas gracias, Father Scott. Y gracias a todos por acompañarnos. Thank you, Father Scott. Thank you for everyone who's accompanied us. Que si es en persona o de forma virtual. Llevo muchos años aquí en este muro en manifestaciones. Espero no tener que volver a hacerlo, pero les aseguro que mientras necesitemos estar manifestando contra las políticas racistas del gobierno, vamos a estar aquí presentes y no nos dejamos rendir, como compartieron nuestras hermanas desde acá. I've been at this wall for many years now, protesting against unjust immigration policies, and I don't want to have to come back here, but I will be here and we'll continue to struggle against these unjust unjust anti-immigrant policies. Entonces espero que sigan en la lucha, que sigan animados y que hagan lo que puedan para influir a nuestros gobiernos y que sigan levantando la voz. So continue in the struggle, continue to do what you can do to lift your voices in order to influence our government. Because we say, welcome. Decimos, Bienvenidos. We say, Welcome. Decimos, Bienvenidos. Muchas gracias.